El disco plateado de la nave de exploración de la Confederación Galáctica brillaba débilmente contra el fondo de estrellas mientras mantenía su posición sobre la atmósfera de la Tierra dentro de la plataforma de observación. El comandante Tommen se quedó congelado ante la pared de monitores, su mano de 4 dedos presionada contra su pecho en el gesto de profunda sorpresa que era universal entre su especie. «Imposible», susurró, sus ojos grandes parpadeando rápidamente mientras procesaba el flujo de datos. Este planeta debería ser estéril de vida inteligente. La Tierra había sido clasificada durante mucho tiempo en los registros de la Confederación como un mundo mortal, un planeta tan hostil que el sentido avanzado nunca debería haber evolucionado allí. Los terremotos constantes, las tormentas violentas, las variaciones extremas de temperatura y miles de otras condiciones letales lo convertían en una trampa mortal planetaria según los estándares de la Confederación. Pero los monitores mostraban ciudades, carreteras y una clara evidencia de civilización tecnológica. El oficial Hino se acercó a su piel normalmente pálida, sonrojándose de emoción mientras estudiaba las lecturas. «Comandante, su estructura física es notablemente frágil, sin armadura natural, densidad muscular mínima, sistemas respiratorios vulnerables. Sin embargo, Tanin dijo tocando la pantalla, han construido asentamientos en desiertos, campos de hielo, montañas, selvas e incluso flotando en sus océanos. ¿Cómo es esto? Es posible que los sensores de la nave siguieran mapeando la superficie catalogando la habitación humana en entornos que matarían a la mayoría de las especies del carenado espacial dentro de nuestro incluso. Los Traki, famosos por su resistencia, tendrían dificultades para sobrevivir sin protección en muchos biomas de la Tierra. Necesitamos estudiarlos más de cerca. Tiempo. Los hombres decidieron no solo sus ciudades, sino también cómo sobreviven en las regiones más extremas del planeta. Hino asintió y se movió hacia la consola de navegación. Encontré algo interesante, comandante. El humano solitario está estableciendo algún tipo de puesto de investigación en una región con alta actividad volcánica. Los sensores indican terremotos frecuentes, emisiones de gases tóxicos y variaciones extremas de temperatura. Los ojos de los hombres de Tom se abrieron. Muéstrame la pantalla principal. Cambió para mostrar un paisaje accidentado de Black Rock y respiraderos de vapor. Una pequeña figura humana se movió entre varios contenedores de metal y cajas de equipo configurando lo que parecían ser instrumentos científicos. Tiempo perfecto. Dijo que esto proporcionará datos excelentes sobre sus adaptaciones de supervivencia, mantener protocolos de sigilo y comenzar la observación continua. Hino ajustó los sensores para enfocarse en el sujeto humano. Esa hembra parece estar en una fase de madurez temprana. Está sola, comandante. Solo Tommen parpadeó sorprendido. En ese entorno la pantalla se acercó para mostrar a la doctora Hana Kim desempacando cuidadosamente el equipo de un contenedor de transporte. Sus movimientos eran precisos y metódicos mientras verificaba cada elemento con una lista en su tableta. A pesar de las duras condiciones, los gases sulfurosos flotaban ocasionalmente en el aire y el suelo lo suficientemente caliente como para dañar sus botas protectoras. Trabajaba de manera constante con solo una simple máscara de respiración para protección. Registraba todo el tiempo en patrones de movimiento ordenados, herramienta, uso de construcción de refugios. Quiero entender cómo esta especie físicamente vulnerable sobrevive, donde incluso nuestros equipos de emergencia requerirían trajes ambientales completos. La IA de la nave comenzó a catalogar las actividades de la doctora Kim mientras establecía su campamento. La tripulación observó con creciente fascinación mientras seleccionaba un sitio cerca de una pequeña meseta, aparentemente ignorando las áreas más protegidas que los protocolos de seguridad de la Confederación habrían ordenado. Su especie evolucionó en esta trampa mortal, dijo Hino. Su voz se susurró con algo así como reverencia. Toda su existencia ha sido una adaptación continua a las condiciones que matarían a la mayoría de la vida sensible. El oficial científico Suji se unió a ellos en los monitores. Comandante, nuestro análisis preliminar sugiere que los humanos no tienen adaptaciones biológicas especiales que deberían permitir este nivel de flexibilidad ambiental. Su éxito parece ser tecnológico y conductual en lugar de fisiológico. Mientras observaban, Hana comenzó a ensamblar un refugio temporal anclándolo contra los fuertes vientos frecuentes que atravesaba el plano volcánico. La estructura parecía imposiblemente frágil y para los extraterrestres que estaban acostumbrados a edificios diseñados para soportar condiciones mucho menos desafiantes. Ella está usando el terreno. Tiempo observado. Vea cómo está posicionando el refugio para usar esa formación rocosa como cortavientos, y esas anclas se están clavando en tipos de suelo específicamente seleccionados. El día avanzó y los extraterrestres vieron cómo Hana establecía su estación de investigación con una eficiencia notable.
Instaló paneles solares a pesar de las frecuentes caídas de ceniza que reducirían su efectividad. Creó un sistema de recolección de agua que capturaba la condensación matutina que se formaba en las rocas negras. Cada movimiento parecía reflejar una comprensión intuitiva de su entorno mortal cuando cayó la noche trayendo una caída dramática de temperatura. Hannah se retiró a su refugio. Los extraterrestres esperaban que implementara tecnología de calefacción sofisticada, pero en cambio, simplemente agregó capas de ropa y encendió un pequeño elemento calefactor alimentado por la recolección solar del día. Su adaptabilidad es extraordinaria. Suji dijo que está usando recursos mínimos para mantener la homeostasis en condiciones que fluctúan enormemente. Tanin asintió lentamente. Hemos estado midiendo la inteligencia de manera incorrecta. Pensamos que las especies avanzadas crearían entornos perfectos y perfectamente controlados como nuestros mundos de origen. Estos humanos, en cambio, desarrollan flexibilidad e improvisación durante la noche. La nave mantuvo sus sensores de observación. Detectó un pequeño evento sísmico que apenas perturbó el sueño de Hannah. El refugio se flexionó ligeramente con el movimiento de la Tierra. Su diseño aparentemente tiene en cuenta tales ocurrencias, dijo el comandante Hino. De repente el humano está haciendo algo inesperado. La pantalla mostró cómo afuera de su refugio, en la luz del amanecer temprano, no realizando una investigación como se esperaba, sino simplemente permaneciendo inmóvil mirando el amanecer, transformó el paisaje volcánico durante varios minutos. No hizo nada más que observar cómo los colores cambiaban en el terreno mortal. Apreciación estética. Suji susurró en una situación de supervivencia. Timain sintió que algo cambiaba en su comprensión. Los humanos no solo habían sobrevivido a su mundo de la muerte, encontraron belleza en él. El concepto era ajeno al per o innegablemente poderoso. Necesita informar esto al Consejo de la Confederación, dijo finalmente. Esto cambia nuestra comprensión de la inteligencia. Evolución, una especie que no solo sobrevive, sino que aprecia un mundo de la muerte. Hay mucho que podríamos aprender de ellos. A medida que avanzaba el día de la Tierra, la doctora Hannah Kim continuó su trabajo instalando instrumentos científicos en todo el campo volcánico, tomando lecturas y tomando notas. Tarareó ocasionalmente, aparentemente contenta a pesar de las duras condiciones y su aislamiento, y muy por encima oculto de su conocimiento. Los extraterrestres observaron con creciente respeto por la notable adaptabilidad de los humanos, los sobrevivientes del mundo de la muerte, quienes habían convertido su prisión planetaria en un hogar lleno de innovación, resiliencia y belleza inesperada. Un leve crujido de energía bailó a través de los sensores de la nave, haciendo que el comandante Tommin levantara la vista. Informa que los sistemas de monitoreo atmosférico estaban registrando un rápido aumento en la actividad electromagnética en la atmósfera superior de la Tierra. ¿Hino, qué estamos detectando? Tommen preguntó, moviéndose a la pantalla de observación principal. Un evento de eyección solar. El comandante Hino respondió, sus dedos moviéndose rápidamente a través del panel de control. Parece que la Tierra está a punto de experimentar lo que los humanos llaman la tormenta geomagnética. Los extraterrestres vieron cómo la ola invisible de partículas cargadas se dirigía hacia el planeta. Su nave, protegida por tecnología de blindaje avanzada, registró solo fluctuaciones menores en los sistemas de energía, pero sabían que tales eventos podrían ser devastadores para una tecnología menos protegida. El humano probablemente buscará refugio. Suji predijo que su equipo electrónico es bastante primitivo para nuestros estándares en la superficie debajo. La doctora Hannah Kim todavía estaba organizando su equipo de investigación cuando aparecieron los primeros signos de la tormenta de la tienda. El cielo sobre el campo volcánico comenzó a brillar con ondas de luz verde y violeta, y la aurora se expandió rápidamente más allá de las regiones polares donde tales fenómenos eran comunes. Eso no está bien, murmuró Hannah. Loel Reise levantó de su tableta. Las luces danzantes normalmente serían motivo de apreciación, incluso de celebración, una oportunidad rara de presenciar tal espectáculo en esta latitud. Pero la aparición repentina y la intensidad le dijeron que algo estaba mal. Su dispositivo de comunicación emitió un pitido agudo antes de silenciarse. El indicador de señal parpadeó en rojo y luego desapareció por completo al mismo tiempo. Varios de sus instrumentos más sensibles comenzaron a mostrar lecturas erráticas o se apagaron por completo en la nave de observación. Los extraterrestres se inclinaron hacia adelante expectantes. Ahora veremos el comportamiento de pánico, dijo Hino con interés académico. El aislamiento es un desencadenante primario de estrés para la mayoría de las especies sociales, especialmente en entornos hostiles. Pero Hannah no entró en pánico. Colocó su tableta en una caja de metal, una simple jaula de Faraday. Los extraterrestres se dieron cuenta y la cerraron de forma segura. Luego giró en un círculo lento, examinando su situación con una expresión tranquila que mostraba solo concentración, no miedo. Los fascinantes hombres Tom susurraron.
Mire sus lecturas fisiológicas, mayor estado de alerta, pero ninguna respuesta de lucha o huida. Hannah caminó metódicamente hacia cada pieza de equipo, examinándola en busca de daños. Tomó notas con una simple herramienta de escritura en un cuaderno de papel. Tecnología tan básica que la tormenta electromagnética no pudo afectarla cuando terminó su evaluación. Se sentó en una roca y sacó un pequeño recipiente de comida. «Está comiendo sushi», dijo incrédulamente en medio de una crisis manteniendo los niveles de energía. Tanya asintió con aprobación, muy práctico, después de terminar su pequeña comida. Hannah comenzó a reunir el equipo más crítico. La tormenta había dañado su matriz de comunicaciones más allá de una reparación rápida, y varios de los componentes de su refugio habían sufrido quemaduras eléctricas. Los extraterrestres podían ver que su situación se había vuelto potencialmente mortal. Aislada de contacto con el refugio dañado en una región volcánica inestable, ¿qué hará?, se preguntó Hino en voz alta. El protocolo de la Confederación requeriría una evacuación inmediata. Las siguientes acciones de Hannah lo sorprendieron. En lugar de intentar reparar sus comunicaciones, su refugio comenzó a explorar el área circundante más a fondo. Se acercó a una sección del campo volcánico que había notado que contenía varios tubos de lava, túneles naturales formados por erupciones anteriores. Está buscando refugio natural. Suji se dio cuenta. En lugar de tratar de arreglar su tecnología, Hannah examinó varias entradas de túneles, probando la estabilidad del suelo y la calidad del aire en cada uno. Finalmente seleccionó un tubo de lava de tamaño mediano con una entrada ancha que se estrechaba más adentro. Los extraterrestres observaron mientras recuperaba un dispositivo simple que medía los niveles de gas, sosteniéndolo frente a ella mientras se aventuró una corta distancia dentro del túnel. Esa formación es geológicamente estable, Hin-Hom notó revisando las lecturas del sensor. Una buena selección. En las próximas horas, Hannah transportó metódicamente su equipo esencial al tubo de lava. Estableció un pequeño campamento base en una sección más amplia, a unos 20 m de la entrada, donde la temperatura permaneció relativamente constante. El aislamiento natural de la roca protegió su equipo electrónico de más interferencias electromagnéticas. ¿Qué está haciendo ahora?, preguntó Suji mientras Hannah regresaba a los componentes dañados de su refugio. Parece estar recuperando materiales. Tiempo, respondió. De hecho, Hannah estaba desmantelando cuidadosamente el refugio dañado, separando los materiales útiles de los destruidos por la tormenta. Los extraterrestres observaron con creciente interés mientras usaba estos componentes recuperados para crear una entrada más segura para el tubo de lava, creando una puerta y un marco que brindarían protección contra los elementos, al mismo tiempo que permitieran la ventilación. Su enfoque de resolución de problemas es completamente diferente a nuestro. Hin-H notó que su voz estaba teñida de admiración profesional. Menos sistemático, más intuitivo, explique. Toman pidió. Aunque estaba comenzando a entenderse a sí mismo, un ingeniero de la Confederación seguiría los protocolos establecidos. Intentaría reparar las comunicaciones primero y luego el refugio, trabajando a través de una jerarquía predeterminada de necesidades. Hino dijo: este humano se está adaptando a las circunstancias a medida que evolucionan. Ella identificó la naturaleza refugio natural como una opción superior e inmediatamente cambió su estrategia. El día avanzó y Hannah continuó modificando su nuevo hogar. Creó un pequeño sistema de ventilación usando tuberías dañadas de su refugio original. Estableció un punto de recolección de agua donde la humedad se condensa naturalmente en las rocas más frías cerca de la entrada de la cueva. Cada solución parecía improvisada pero efectiva. El comandante Suji gritó: los sensores indican actividad sísmica en la región. La pantalla de monitoreo mostró un aumento de presión en las cámaras de magma debajo del campo donde trabajaba Hannah. Nada inmediatamente peligroso, pero preocupante no obstante. ¿Tiene alguna forma de detectar esto?, Pman preguntó. Algunos de sus equipos parecen diseñados para monitoreo sísmico, pero se dañaron en la tormenta. Hino respondió. Sin embargo, mientras miraban, Hannah hizo una pausa en su trabajo. Con la cabeza ligeramente inclinada, colocó una mano contra la pared del tubo de lava, manteniéndola allí por varios momentos. Luego se adentró más en el túnel, repitiendo el gesto en diferentes puntos. Está sintiendo las vibraciones manualmente. Suhai dijo, asombro evidente en su voz, usando el tacto para compensar sus instrumentos dañados. El humano regresó a la entrada y comenzó a reforzar sus estructuras, agregando flexibilidad a las conexiones y apuntalando ciertas secciones. Trabajó rápidamente, pero sin pánico, como si respondiera a la información que su cuerpo le había proporcionado cuando la tecnología falló. Nunca había visto algo así. Hino admitió que la integración del instinto y la resolución racional de problemas es notable. Cuando Nick volvió a caer, Hannah había transformado el tubo de lava natural en una estación de investigación funcional. Tenía energía de las células solares de salvamento, un refugio básico, recolección de agua e incluso una pequeña área de cocina cerca de la entrada donde la ventilación era la mejor hora. Los hombres la observaron mientras se sentaba en la entrada de su nuevo hogar, mirando la aurora aún brillante arriba.
A pesar de su aislamiento y los peligros que la rodeaban, se detuvo para apreciar la belleza del fenómeno que había causado su predicamento. Creo que Tim dijo lentamente que estamos presenciando algo verdaderamente especial, no solo supervivencia, sino una relación completamente diferente con un entorno hostil que cualquier cosa en la Confederación. Experimente la tormenta geomagnética durante la noche, pero dentro de su refugio improvisado, la doctora Hannah Kim durmió pacíficamente. Su adaptación se completó. Sus problemas se resolvieron no a través de tecnología avanzada, sino a través de una mezcla exclusivamente humana de pragmatismo, intuición y calma notable frente al desastre. El amanecer del tercer día amaneció sobre el paisaje volcánico proyectando largas sombras sobre Black Rock dentro de la nave de observación. El extraterrestre de la tripulación había establecido un horario de vigilancia rotativo con al menos 2 miembros monitoreando al científico del hijo humano en todo momento. El caso de la doctora Hannah Kim se había convertido en algo más que una observación de rutina. Se había convertido en un estudio fascinante que desafió muchas suposiciones de la Confederación sobre la adaptación a la supervivencia y la inteligencia. El comandante Tom Min entró en la plataforma de observación después de un breve periodo de descanso. Informe de estado que solicitó. El oficial Hino hizo un gesto hacia la pantalla principal. La humana ha estado despierta durante aproximadamente 1 hora. Parece estar planeando algunas modificaciones en su refugio en la superficie. Hannah estaba parada en la entrada de su refugio de tubo de lava estudiando cuidadosamente el entorno circundante. La tormenta geomagnética había pasado, pero la había dejado varada sin comunicaciones de largo alcance. En lugar de intentar más reparaciones a su equipo dañado, parecía estar evaluando los recursos naturales que la rodeaban. Los extraterrestres observaron cómo Hannah se acercaba a un pequeño respiradero volcánico a unos 50 m de su refugio. El vapor se elevaba continuamente desde la abertura, llevando el olor distintivo de azufre. La mayoría de las especies evitarían tales características. Las emisiones de gases tóxicos eran peligros estándar en planetas volátiles, pero Hannah se arrodilló junto al respiradero colocando su mano cerca de para sentir el calor sin tocar la peligrosa abertura. ¿Qué está haciendo?, se preguntó Suji. Muchos pronto tuvieron su respuesta. Hannah regresó a su refugio y emergió con varios trozos de met. Al rescatar los tubos de su equipo dañado, durante las siguientes horas construyó cuidadosamente un sistema simple pero ingenioso que canalizaba el calor constante del respiradero a través de los tubos y hacia su refugio. Está usando energía geotérmica. Hino se dio cuenta de que su voz reflejaba su asombro. Está aprovechando la inestabilidad del planeta como fuente de energía. Al mediodía, Hannah había creado un sistema de calefacción rudimentario pero efectivo. Los tubos de metal capturaban el calor del respiradero y lo transferían a una pequeña cámara de piedra que había construido dentro de su refugio. Las piedras calentadas irradiaban calor por todo el espacio habitable, sin requerir combustible ni electricidad. Está usando las mismas características que hacen que este planeta sea mortal como recursos. También dijo que su voz se llenó de asombro. Nuestros informes ambientales clasifican estos respiraderos como peligros que deben evitarse. La mayoría de las especies estarían de acuerdo. Suji estuvo de acuerdo en que la imprevisibilidad de las características geotérmicas las hace peligrosas, pero ha incorporado el peligro a su estrategia de supervivencia. Al día siguiente trajo más innovaciones. Hannah estableció un sistema de recolección de agua que aprovechó la diferencia de temperatura entre el aire fresco de la mañana y las rocas cálidas. La condensación se formó naturalmente en ciertas áreas. Las superficies rocosas de cada Down y Hannah colocaron contenedores de recolección para capturar esta humedad. Filtraron el agua a través de capas de arena volcánica y carbón de su fuego para cocinar, creando agua potable segura de lo que el manual de la Confederación enumera como un entorno tóxico. Su enfoque contradice nuestros principios básicos de supervivencia. Hin Hou señaló que enseñamos el aislamiento de entornos hostiles. Ella los abraza y los utiliza el 5.º día. El ingenio de Hannah alcanzó nuevas alturas. Los extraterrestres observaron fascinados cómo construía un sistema de reciclaje para sus suministros limitados. Los envases de alimentos se convirtieron en contenedores para recolectar muestras minerales. Los componentes electrónicos dañados se desmontaron. Sus partes se reutilizaron para herramientas y dispositivos simples. Incluso sus desechos corporales se compostaron cuidadosamente en un contenedor sellado. El material resultante se usó más tarde para sustentar el crecimiento de pequeñas plantas que había encontrado aferradas a la vida en grietas protegidas. Esas plantas no deberían poder crecer en esta composición del suelo, dijo Suji, al verificar sus lecturas. El contenido mineral está mal, pero sobrevive en el tiempo,
respondió suavemente, muy parecido a los propios humanos. La verdadera prueba de la adaptabilidad de Hannah. Llegó el séptimo día. Los sensores SESMI que la ave alienígena detectaron un aumento de la presión en las cámaras de magma debajo del campo, lo que habían sido temblores menores. Se intensificó hasta convertirse en un evento localizado que envió un pequeño flujo de lava fresca que emergió de un fissure a unos 200 m del refugio de Hannah. Esto excede los parámetros de seguridad. Hin dijo que urgentemente deberíamos intervenir. Timain dudó. Su conflicto interno era visible. Los protocolos de la Confederación prohibían estrictamente la interferencia con las civilizaciones preónicas, pero la tripulación había llegado a respetar e incluso admirar a la única científica humana. La idea de verla perecer cuando podían rescatarla fácilmente era preocupante. Preparen el transporte de emergencia. Timain decidió de mala gana que si su vida se veía directamente amenazada, la extraeríamos. Pero Hannah, alertada por los temblores y el resplandor distante de la lava fresca, una vez más desafió sus expectativas. En lugar de huir, rápidamente reunió varios elementos críticos y los movió más profundamente en el tubo de lava lejos de peligro potencial. Luego, sorprendentemente, se acercó al nuevo flujo de lava manteniendo una distancia segura pero lo suficientemente cerca para observar lo que estaba haciendo. Suji dijo, «Eso es extremo, extremadamente peligroso». Los extraterrestres miraban nerviosamente. Hannah estudió el patrón de flujo de la lava fresca. Cuando el flujo inicial disminuyó la velocidad de enfriamiento en la roca recién formada, se acercó con cuidado usando una varilla de metal larga como herramienta. Probó varias secciones de la obsidiana que se enfriaba y finalmente identificó piezas que se habían enfriado lo suficiente como para manipularlas con sus guantes protectores. Durante las siguientes horas, Hannah recolectó estas piezas de obsidiana y las incorporó al diseño de su refugio. El vidrio natural proporcionó un excelente aislamiento y reforzó ellas paredes de su espacio vital. Lo que había comenzado como un desastre potencial, se habían convertido en sus manos en una oportunidad de mejora. Cancelar el transporte de emergencia. Tom ordenó con voz que reflejaba alivio y asombro. Se ha adaptado a la erupción. Su refugio ahora es más seguro que antes. Es contraintuitivo. Hin-Hoo dijo que al estudiar la nueva configuración del refugio, nuestros protocolos de emergencia nunca considerarían usar materiales volcánicos frescos como elementos de construcción. En los días siguientes, el refugio de Hannah se convirtió en un puesto de avanzada notablemente eficiente. Había creado un espacio habitable que funcionaba con el entorno volátil en lugar de contra él. El calor constante de los respiraderos volcánicos proporcionaba calidez y energía. Las propiedades naturales del tubo de lava ofrecían protección contra las perturbaciones electromagnéticas y las fluctuaciones de temperatura. Incluso las emisiones de gases potencialmente mortales se canalizaban para servir a propósitos específicos en su sistema de ventilación, pero quizás lo más intrigante para los extraterrestres que observaban era la creciente conciencia de Hannah de que algo inusual estaba sucediendo. Varias veces detuvo su trabajo mirando hacia el cielo con curiosidad científica. Los extraterrestres la observaron recuperar un pequeño dispositivo portátil, uno de los pocos artículos electrónicos que habían sobrevivido a la tormenta geomagnética. Hizo movimientos lentos de barrido con él como si estuviera buscando. Por algo puede estar detectando nuestra presencia. Suji advirtió que ese dispositivo parece estar midiendo radiación electromagnética. De hecho, esa tarde Hannah escribió en su diario a la luz de una pequeña lámpara. Los sensores de la nave pudieron magnificar y capturar sus palabras. Algo pasa. Ahí arriba el equipo puede estar dañado, pero estoy captando lecturas electromagnéticas inusuales demasiado consistentes para ser naturales, demasiado persistentes para ser satélite. Debería intentar modificar el escáner mañana para una mejor resolución. Ella es notablemente observadora. Timain dijo con una nota de respeto en su voz. Incluso con el equipo dañado detectado anomalías en su entorno. ¿Deberíamos aumentar nuestros protocolos de sigilo? Hino preguntó. Timain consideró esto por un momento y luego negó con la cabeza. No. Mantengamos el posicionamiento actual. Sus intentos de identificarnos son otra evidencia de la adaptabilidad y curiosidad humana. Son datos valiosos. Mientras Nai caía sobre el campo volcánico, Hannah se sentó a la entrada de su refugio. El cálido resplandor del interior proyectaba su sombra contra el suelo rocoso. Miró las estrellas. Su expresión pensativa en lugar de asustada. En una mano sostenía su dispositivo de escaneo modificado, en la otra su diario. Los extraterrestres, observando, sintieron una peculiar sensación de conexión con este humano solitario que sin tecnología avanzada o apoyo había creado un hogar en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Había transformado el peligro en seguridad.
Los problemas en soluciones y las limitaciones en oportunidades. Creo que los hombres del tiempo dijeron suavemente: tenemos mucho que aprender de estos humanos. La pantalla holográfica en el centro de la plataforma de observación pulsaba con alarmantes patrones rojos en las profundidades de la corteza terrestre. El magma estaba cambiando de maneras que hicieron que todos los científicos alienígenas en la nave intercambiaran miradas nerviosas. Los sensores subterráneos mostraron que la presión aumentaba rápidamente en la cámara directamente debajo de la posición de Hannah. «Comandante, esto es más que preocupante», Gino dijo, sus dedos moviéndose rápidamente por el panel de control. Los indicadores de presión exceden todos los umbrales de seguridad en nuestros protocolos de monitoreo. Los hombres del tiempo se acercaron a la pantalla estudiando el modelo tridimensional del sistema volcánico. Las cámaras interconectadas debajo de la superficie se estaban llenando de roca fundida, creando una acumulación de presión que inevitablemente buscaría liberación. Desafortunadamente, el camino más probable para esa liberación pasaba directamente por el área donde la doctora Hannah Kim había establecido su estimación de tiempo de refugio. Los hombres del tiempo preguntaron en voz baja. Suji consultó sus lecturas basadas en el aumento de presión actual y la integridad estructural de la roca de contención. La actividad sísmica importante comenzará dentro de 6 a 8 horas de potencial de erupción total. En 12 horas la cubierta de mando se quedó en silencio cuando las implicaciones se hicieron claras. Este no sería un evento menor como el anterior. Erupción misteriosa. El modelo geológico predijo un terremoto significativo, seguido de múltiples erupciones de Fisher en el campo donde se encontraba Hannah. Esto excede los parámetros de supervivencia, insistió Gino con su voz normalmente tranquila, elevándose ligeramente. Incluso con su notable adaptabilidad, ningún humano desprotegido podría sobrevivir a lo que viene. Debemos extraerla. Los párpados internos de Tanin parpadearon rápidamente, una señal de profundo conflicto entre su especie. Su misión de observación había prohibido estrictamente la interferencia con los habitantes nativos del planeta, pero en las últimas semanas la tripulación había desarrollado una preocupación genuina por el científico solitario que había demostrado una resistencia e ingenio tan notables. «Preparen el transporte de emergencia», ordenó Toman después de un largo momento. «Pero espere mi orden, veamos si detecta el peligro». Su conciencia de su entorno ha sido extraordinaria hasta ahora. En la superficie, aparentemente inconsciente de la discusión alienígena sobre su destino, Hannah emergió de su refugio hacia la luz de la mañana. Se detuvo mirando a su alrededor con el ceño ligeramente fruncido hacia los alienígenas que observaban su comportamiento. Parecía inusual. En lugar de comenzar su rutina matutina normal, se arrodilló y colocó su palma plana contra el suelo rocoso. «Está sintiendo las vibraciones», dijo Suji con asombro. «Los temblores preliminares son demasiado sutiles para la percepción humana sin instrumentos». Pero Hannah sintió claramente algo. Permaneció inmóvil durante varios minutos. Su mano presionó la tierra, luego se levantó rápidamente y regresó a su refugio, emergiendo momentos después con un pequeño instrumento que los extraterrestres reconocieron como un detector sísmico básico, aunque dañado en la tormenta geomagnética anterior. Hannah lo había reparado usando los materiales disponibles. Colocó el dispositivo en una roca plana y observó sus lecturas atentamente. La aguja parpadeó levemente, confirmando lo que sus sentidos ya le habían dicho. Algo se estaba construyendo debajo de la superficie. «Fascinante». Tamin murmuró que estaba recopilando datos antes de responder durante la siguiente hora. Hannah se movió con una eficiencia decidida alrededor de su refugio. Reunió rocas de varios tamaños, probó la flexibilidad de diferentes materiales y examinó las juntas estructurales de su refugio con cuidadosa atención. Los extraterrestres se lavaron cuando comenzó un refuerzo sistemático de su espacio vital, pero de maneras que los desconcertaron. «Esas modificaciones no siguen los protocolos de refuerzo estándar», Gino notó con confusión. «Está creando puntos de conexión flexibles en lugar de soportes rígidos». De hecho, en lugar de intentar fortalecer su refugio contra la fuerza venidera, Hannah estaba introduciendo cuidadosamente puntos débiles y juntas flexibles. Usó goma recuperada, materiales de sus cajas de equipo para crear puntos de conexión acolchados entre elementos estructurales. Ancló ciertas secciones profundamente en el lecho rocoso, mientras dejaba otras intencionalmente móviles. «Esto contradice todos los diseños de refugios de emergencia de la Confederación». Suji dijo que nuestro enfoque siempre ha sido crear estructuras lo suficientemente fuertes como para soportar fuerzas sísmicas. «Ella está intentando algo diferente», Timin respondió pensativamente. «En lugar de resistir la fuerza, está diseñando su refugio para que se mueva con ella». A medida que pasaban las horas, la presión sísmica seguía aumentando. Los temblores más pequeños se hicieron notorios incluso para los sensores estabilizados de la nave en la superficie. Hannah trabajó con creciente urgencia, pero mantuvo una precisión notable en sus modificaciones. Creó una estructura de
Soporte central con juntas flexibles radiantes que se asemejaban a la red de una extraña criatura terrestre que los extraterrestres habían observado en sus estudios biológicos. Comandante, nos acercamos a niveles críticos de presión. Gino informó que el evento principal comenzará en minutos. Deberíamos extraerla ahora. Timan vaciló mirando cómo Hannah completó sus modificaciones finales, y luego sorprendentemente se movió al centro de su refugio en lugar de buscar un terreno más alto lejos del peligro. Se estaba posicionando en el corazón de su estructura de rediseño. Cree que sus modificaciones funcionarán. El tiempo en realizado. Aloy está apostando su vida en su diseño. Eso es una locura. Gino protestó porque no se construye ninguna estructura a partir de eso. Los materiales básicos posiblemente podrían soportar lo que viene. Activar el transporte de emergencia. Tiempo en espera ordenado para extracción inmediata. El sistema de transporte cobra vida. Fijando la firma biológica de Hannah. Una palabra de los hombres. Tam la sacaría del peligro y la traería a bordo de su nave, cambiando irrevocablemente el curso de las relaciones humano-alienígenas antes de que pudiera dar la orden. La primera gran onda expansiva golpeó el suelo debajo del refugio de Hannah. Se elevó y luego cayó de manera enfermiza. Los pescadores se abrieron en el campo volcánico liberando ciruelas de gas y vapor. Las pantallas de observación mostraron a Hannah preparándose dentro de su refugio mientras la tierra se sacudía y rodaba debajo de su transporte. Ahora Jimpo urge esperar. Tom encontró sus ojos fijos en el refugio. Mire la estructura para asombro de los observadores alienígenas. El refugio de Hannah se movía con el terremoto, no en contra de él. Las juntas flexibles que había creado permitieron que la estructura se doblara y se balanceara en lugar de agrietarse cuando una sección del suelo se elevó más que otra. Los puntos de ruptura de su diseño se separaron limpiamente en lugar de desgarrar. Los anclajes que había clavado en el lecho de roca mantuvieron la estructura central en su lugar mientras permitían que las secciones externas se movieran independientemente. El terremoto alcanzó su intensidad máxima, registrándose mucho más allá de lo que los alienígenas habían calculado. Que las nubes de polvo supervivientes oscurecieron brevemente sus sensores visuales. La tripulación contuvo la respiración colectivamente, seguros de que cuando la visibilidad volviera no vería nada más que destrucción. Los sensores visuales se aclararon. Suji informó tensamente. La evaluación de integridad estructural comenzaba cuando el polvo se asentó. Lo imposible se hizo visible. El refugio de Hannah permaneció en pie mientras visiblemente alterado, ahora sentado en un ángulo ligeramente diferente y con algunas secciones reconfiguradas por el movimiento de la Tierra. El espacio vital central estaba intacto. Los sensores detectaron a Hannah dentro de sus signos de vida elevados pero estables. Es imposible. Gino susurró, por todos los estándares de ingeniería de la Confederación, esa estructura debería haberse derrumbado por completo. Timan observó cómo Hannah emergía con cautela de su refugio, inspeccionando el paisaje dramáticamente cambiado a su alrededor. Nuevas fisuras ventilaban vapor cerca y el suelo había desarrollado una pendiente notable que no había existido antes, pero estaba viva y su refugio esencial seguía funcionando. Desactivar el transporte de emergencia. Tomen ordenó en silencio. Continúa la observación. Hannah caminó con cuidado alrededor de su refugio, examinando cómo se habían desempeñado sus modificaciones durante el terremoto. Tomó notas en su diario. Asentía ocasionalmente con aparente satisfacción cuando observaba cómo una junta o conexión en particular había funcionado como se esperaba. Su solución es superior a nuestra emergencia hábitats para este entorno. Timan admitió que su voz tenía una nota de ADM. Iración profesional. Esto cambia todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el avance tecnológico. ¿Cómo es que el comandante se preguntó que hemos definido el avance por la complejidad y el poder? El tiempo en explicó. Más energía, más materiales, más control sobre las fuerzas naturales. Este humano ha demostrado que el verdadero avance podría estar en la adaptación, flexibilidad y trabajar con las fuerzas ambientales en lugar de contra ellas. Como para subrayar su punto, Hannah comenzó de inmediato a incorporar los cambios causados por el terremoto en el diseño de su refugio. Un nuevo respiradero de vapor que se había abierto cerca fue rápidamente redirigido para proporcionar calefacción adicional. La pendiente alterada del suelo se utilizó para mejorar su sistema de recolección de agua. Creo que el tiempo dijo lentamente que el Consejo de la Confederación necesita reconsiderar nuestra definición de inteligencia y avance tecnológico, y tal vez agregó mirando al humano que había sobrevivido a lo que su ciencia había considerado insuperable. Nuestra clasificación de la Tierra como un mundo muerto también requiere una revisión. La mañana después del gran terremoto, la cubierta de comando de la nave de exploración de la Confederación Galáctica zumbó con una actividad inusual. Los oficiales subalternos se movieron rápidamente entre las estaciones preparando informes y verificando sistemas que rara vez se habían utilizado durante su larga misión de observación. En el centro de esta, con el caos rodeado, se puso de pie el comandante Tomin.
Su comportamiento normalmente tranquilo ahora estaba cargado con una energía nerviosa que su tripulación nunca antes había presenciado. ¿Estamos seguros de este curso de acción?, preguntó el comandante Ino en voz baja, de pie ante Tom Menide. Los protocolos de primer contacto nunca se han violado en la historia del programa de exploración de la Confederación. Tannen asintió lentamente, sus ojos fijos en la pantalla principal, donde se podía ver a la doctora Hannah Kim reconstruyendo una sección de su refugio dañado en el terremoto. Soy consciente de la gravedad de esta decisión, Hino, pero lo que hemos presenciado aquí trasciende nuestros protocolos estándar. Este humano ha demostrado tecnologías y enfoques que podrían beneficiar a innumerables vidas en los mundos de la Confederación. La decisión no había sido fácil. Tim Emin había pasado el ciclo nocturno en profunda comunicación con su asistente personal de IA, revisando cada precedente regulatorio y marco ético que podría aplicarse a su situación. Por la mañana, había llegado a su conclusión: los beneficios potenciales del contacto superan los riesgos. Prepare la nave de desembarco. Tim Emin ordenó una tripulación mínima. Yo mismo, Hino y Suji, como nuestro especialista en xenobiología, trajes ambientales completos y equipo estándar de primer contacto mientras la tripulación se apresuraba a cumplir. Timan se dirigió al ojo de la nave. Registre mi declaración oficial. El comandante Tom Min de la nave exploradora de la Confederación Galáctica Heraisen sí que autorizó por la presente el primer contacto con el habitante de la Tierra designación HK1, aceptando la plena responsabilidad por cualquier consecuencia de esta acción. Código de autorización Min Alpha 79 Epsilon. La computadora de la nave reconoció el comando con un suave timbre. El sonido pareció subrayar la naturaleza histórica del momento a lo largo de las vastas extensiones del espacio explorado. La Confederación había descubierto muchos mundos con vida primitiva, pero el contacto directo con una civilización preespacial no tenía precedentes en la superficie de abajo. Hannah permaneció inconsciente de la trascendental decisión que pronto cambiaría su vida y potencialmente el futuro de las relaciones humano-alienígenas. Trabajó de manera constante durante las primeras horas de la mañana, adaptando su refugio al paisaje recientemente alterado. Ocasionalmente se detenía para registrar mediciones de los continuos temblores menores, agregando los datos a su creciente diario de observaciones dentro de la pequeña nave de desembarco. Topman y su tripulación elegida hicieron los preparativos finales. Sus trajes ambientales eran necesarios no para protegerse de la atmósfera de la Tierra que su biología podía tolerar por periodos cortos, sino para prevenir la posible contaminación cruzada de microorganismos. Patrón de descenso establecido. Ho informó desde la posición del piloto que aterrizará aproximadamente a 50 metros del refugio humano. El terreno es lo suficientemente estable para nuestros propósitos. Proceda. Tom ordenó, sus párpados internos parpadeando rápidamente. El único signo visible de su ansiedad fuertemente controlada. La nave de desembarco se separó de la nave principal con apenas un temblor. Su avanzado sistema de propulsión casi silencioso mientras comenzaba su descenso a través de la atmósfera de la Tierra para mantener el máximo control sobre el escenario de primer contacto. Tannen había ordenado a la nave que permaneciera visible en lugar de utilizar sus capacidades de sigilo. Un enfoque gradual le daría al humano tiempo para procesar su llegada sin pánico inmediato. En el suelo, Hannah estaba recogiendo agua de su sistema de condensación cuando una extraña sombra pasó sobre su cabeza. Miró hacia arriba entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana y se congeló de asombro. Una nave diferente a todo lo que había visto descendía lentamente hacia el campo volcánico. Su superficie metálica brillaba con un brillo de otro mundo. Lo sabía, susurró, una mezcla de reivindicación e incredulidad. En su voz humano instintivamente alcanzó su diario, donde había documentado las lecturas extrañas y sus sospechas de que algo la observaba desde arriba. La nave terrestre aterrizó suavemente en un área plana de frío blava. Por varios largos momentos no pasó nada. Hannah permaneció inmóvil junto a su refugio, calculando sus opciones. Su mente científica corrió entre posibilidades: un proyecto secreto de gobierno, un tipo de avión desconocido, pero en el fondo ella ya sospechaba la verdad, que parecía simultáneamente imposible, y la única explicación lógica. La entrada de la nave se abrió con un suave siseo y tres figuras emergieron incluso a la distancia. Su naturaleza no humana fue inmediatamente evidente. Formas altas y delgadas se movían con una gracia fluida que sugería una relación diferente con la gravedad. Sus trajes ambientales no podían ocultar por completo las proporciones alienígenas de sus cuerpos, extremidades más largas, torsos más estrechos y áreas craneales agrandadas. El corazón de Hannah latía en su pecho, pero su expresión permaneció notablemente serena. Años de entrenamiento científico la habían preparado para observar y analizar incluso en circunstancias extraordinarias. Se quedó donde estaba sin hacer movimientos.
Amenazantes pero tampoco mostrando miedo, Tomín guió a su pequeño equipo lentamente hacia el humano manteniendo un ritmo cuidadoso con la intención de parecer no amenazante. Cuando llegaron a un punto a unos 10 metros de Hannah, se detuvo y levantó ambas manos en el gesto universal intención pacífica. Hola, doctora. Hannah Kim dijo sus palabras traducidas por el pequeño dispositivo en su garganta. Soy el comandante Tom Min de la Confederación Galáctica. Hemos estado observando su notable supervivencia y adaptación en este entorno hostil. Venimos en paz y con gran respeto por sus logros. Hannah ojos se abrieron al escuchar su nombre pronunciado por el ser alienígena. Su sorpresa inicial rápidamente dio paso a su rasgo de personalidad dominante. Curiosidad científica enderezó su postura y respondió con notable compostura. Sospeché que algo me estaba observando, dijo, su voz firme. A pesar de la extraordinaria situación, su nave produce patrones electromagnéticos distintos que mi equipo detectó incluso en su estado dañado. Tomín inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de reconocimiento entre su gente. Sus habilidades de observación son excepcionales, especialmente dados sus recursos limitados. Esa es una de las muchas razones por las que hemos tomado la decisión sin precedentes de iniciar contacto con usted. Las siguientes horas se desarrollaron en una serie de interacciones cuidadosamente administradas. Tinian explicó la misión de la Confederación de Observación y Clasificación Planetaria. Describió cómo la Tierra había sido categorizada durante mucho tiempo como un mundo de muerte, un planeta demasiado geológicamente inestable y ambientalmente diverso para soportar una civilización avanzada. Pero aquí estás, le dijo a Hannah mientras estaban sentados afuera de su refugio los dos científicos alienígenas grabando cada palabra de su conversación, no solo sobreviviendo, sino prosperando en condiciones que nuestros modelos predijeron que serían insuperables. Sin tecnología avanzada, Hannah escuchó con fascinación, ocasionalmente haciendo preguntas incisivas que impresionaron incluso a Gino, el miembro más escéptico del equipo alienígena. Cuando también terminó su explicación, los guió a través de su refugio, explicando cada adaptación e innovación que había creado. Verán, este punto de conexión está diseñado para romperse de manera controlada durante la actividad sísmica. Ella demostró mostrándoles una unión inteligentemente diseñada en su estructura en lugar de construir para resistir la fuerza que finalmente fallaría. Construyó para canalizarlo y redirigirlo. Suji estudió el diseño simple pero efectivo con evidente admiración. Este enfoque contradice nuestros principios fundamentales de ingeniería para entornos hostiles. Construimos escudos y barreras contra amenazas ambientales. Construyes conexiones y caminos. Tu enfoque hacia entornos hostiles es revolucionario. Toman le dijo que no luchas contra condiciones mortales, las incorporas. Hannah sonrió, la primera sonrisa real que los extraterrestres habían visto de ella. Esa es la historia de la adaptación humana en pocas palabras. El comandante Tierra nunca ha sido un hogar apacible para nosotros. Hemos sobrevivido trabajando con sus fuerzas en lugar de contra ellas. A medida que avanzaba el día, el intercambio de conocimientos se profundizó. Los extraterrestres compartieron información sobre sus sistemas de propulsión y tecnologías de gestión ambiental. Hannah ofreció ideas sobre arquitectura adaptativa y reciclaje de recursos que nunca se les habían ocurrido a los ingenieros de la Confederación, creo. Mann dijo que cuando el sol de la Tierra comenzó a brillar, para establecer que esta reunión cambiará el curso de ambas civilizaciones, la Confederación tendrán que reevaluar no solo la clasificación de la Tierra, sino también nuestra comprensión total de lo que constituye una civilización avanzada. Esa noche, mientras la nave alienígena permanecía en la superficie y Hannah dormía en su refugio, Tom Min registró su informe preliminar para la sede de la Confederación. Sus palabras fueron medidas, pero tenían una nota inconfundible de emoción que rara vez se escucha en las comunicaciones oficiales. El enfoque humano de los desafíos ambientales representa un cambio de paradigma en nuestra comprensión del avance tecnológico. Él dictó su diseño de refugio creado con recursos mínimos en condiciones extremas logra resultados que nuestros hábitats de emergencia más sofisticados no pueden igualar en entornos similares. En los meses siguientes, las consecuencias de esa primera reunión se expandieron más allá de lo que Hannah o Timain podrían haber anticipado. La clasificación de la Tierra se cambió formalmente de mundo de la muerte a centro de innovación adaptativa. El diseño del refugio de Hannah se convirtió en la plantilla para una nueva generación de estructuras de la Confederación en mundos geológicamente inestables que salvaron innumerables vidas durante desastres naturales. Se estableció un cuidadoso programa de contacto limitado que reunió a científicos humanos y alienígenas para abordar los desafíos ambientales más urgentes que enfrentan ambas civilizaciones. El intercambio rara vez fue unilateral. Los humanos aprenden mucho de la tecnología alienígena.
Pero los extraterrestres tal vez aprendan más de la capacidad humana para innovar bajo presión. Un año después del primer contacto, el comandante Tom, los hombres se presentaron ante el Consejo de la Confederación para presentar su informe final. Sobre la misión de la Tierra, la Cámara quedó en silencio cuando concluyó con palabras que serían registradas en los archivos. Históricos de mil mundos tal vez, dijo, su voz transmitiéndose claramente. A través del vasto salón hemos estado midiendo el avance con las métricas equivocadas todo el tiempo. La mayor tecnología de los humanos no son sus máquinas, sino su notable capacidad para adaptarse, innovar y prosperar. Donde todos nuestros modelos predicen que deberían fallar en esta calidad, pueden ser la especie más avanzada que hemos encontrado en nuestras exploraciones. Recomiendo no solo el contacto continuo, sino un intercambio cultural y científico acelerado con las salvaguardas apropiadas. Para ambas civilizaciones, la aprobación del Consejo fue animosa, una respuesta sin precedentes que reflejó el profundo impacto de un solo científico humano que había construido un ingenioso refugio en un mundo que las estrellas habían considerado demasiado mortal para que la vida inteligente lo llamara hogar.